Bueno, después de haber escuchado este canto muy hermoso, tratamos de incluir un canto en cada estudio, así es que disfrutamos de ese canto y vamos a entrar en ese estudio número 9, que es la de la porción y habitó. Hay varios temas acá en cuanto en esta porción. Vamos a tratar de explicarlo todo en español, un poco eh, español, español y un poco de hebreo para entender bien las escrituras. El primero, el número 1 hasta el 13, pues ahí están la preferencia que tenía Jacob, el padre, Jacob por su hijo Joseph, la que causó que sus otros hermanos envidiaran que envidiara la envidia en sus hijos, o sea, la preferencia que tenía, pues causó envidia con los otros muchachos. Y luego el número 2, los famosos sueños de Joseph que agudizaron la envidia y los celos de sus hermanos. Estuve explicando un poco de esto hace ratito en zapoteco. Y luego el número 3 del suceso de la venta de Joseph. Y luego número 4, la muerte de los dos hijos de Yehuda, y Onam por practicar el pecado del onanismo. Este pecado que quizás muchos no conocen, pero vamos a explicarlo antes de cerrar el Shabbat. Es el que tenemos ahora, mañana y el Shabbat. Vamos a estar explicando un poco de esto. El número 5, la negatividad de Yehuda de casar a su tercer hijo por el miedo del fallecimiento de sus hermanos. Luego, la extraña relación que tuvo Yehuda con su ex nuera, la viuda Tamar, de la cual nacen dos gemelos, que de uno de ellos desciende el Melech David, el rey David y el Melech Mashiach. Y luego 7, el éxito de Yosef en la casa de Potifar. Realmente aquí es Potifera, así está en el texto hebreo y tiene como una insinuación femenina, este señor, el ministro de Faraón. Es Paro, no es Faraón. Es otra de las malas traducciones que vamos a estar corrigiendo poco a poco. El número 8, la prueba de seducción al adulterio, de la cual prefirió Joseph ir a la cárcel. Esta prueba que tuvo Joseph, pues le causó 10 años estar en la cárcel. Hasta al final, pues fue liberado. Número 9, Joseph en la cárcel, 10 años de los 18 bueno, finalizando los 17, ¿no? Y luego estuvo hasta los 28 años de su vida. Luego, finalizando 10 años, pues fue liberado de la prisión y luego lo elevó Faro al virrey, segundo después de Faro. Y ahí pues está escrito, ¿no? Tipificaciones, lo que se refiere pues al bendito Mesías, porque dice el texto de que le dijo a su gente que todo lo que querían, que se lo pidieran a Joseph. Y luego, número 10, el sueño de los dos ministros de Faraón, Paro, y la interpretación de Joseph de sus sueños. Esto muy interesante porque aquí ya se estaba ya yendo a la culminación que 10 años anterior pues le había causado molestia a sus hermanos. Primero la de las gavillas y luego la de las estrellas. Hasta aquí ya iba llegando ya en el capítulo 4, versos 5 al 13, en la culminación de los sueños de él. Número 11, Joseph pide ayuda al ministro preso del faraón, que según el sueño que sería restituido a su cargo para que lo casara, para que lo sacara de la cárcel. Esto fue la causa por la cual se extendió más, según los comentarios rabínicos, del castigo de Joseph adentro de la cárcel. Por tener confianza a este hombre, ¿no?
Eh, Número 12, la interpretación de Joseph se cumple, pero el ministro de Paro se olvida de Joseph y se queda 2 años más. Aquí está lo que había mencionado del número 11. Y luego estos temas de números, de gematría, pues yo los incluí, los añadí. O sea, si es que son 12 más 1, pues 13 temas en esta porción de y habitó. ¿Cuántos años estuvo Joseph ausente de su padre? Pues muchos años. Y aquí pues se había estado dando el conteo, ¿no? De los años que estuvo en la cárcel y de los años que fue liberado. Pero realmente Joseph estuvo 22 años sin noticia de la familia. Y es muy interesante porque estar 22 años sin noticia, pues fue algo muy doloroso para el patriarca, ya que él era el hijo más amado del patriarca. Uno puede pensar, ¿no? ¿Cómo puede ser posible de que pues no habían gentes que le hubiera ido a dar noticia por escrito a su familia que pues estaba bien, que pues no se había muerto, y etcétera, etcétera? Pero aquí hay explicaciones cabalísticas en cuanto a este número que estuvo ausente Joseph de la información de la familia, porque está escondido aquí el número 22 que concierne a los 22 alefatos hibrid. Los 22, no realmente se debería decir alfabeto, sino que Aleph Bet, de hebreo, 22 letras. Y de esta referencia también en cuanto al número 22, pues lo encontramos desde donde dice, ¿no? En el principio crió Et. Ahí dice, en el principio crió Et, Aleph y Tav, los cielos y la tierra. En hebreo sería Bereshit bara Elohim et. En el principio crió Elohim et. Y ahí está en la cuarta palabra, Bereshit 1, bara 2, Elohim 3, et. Ahí está la Aleph y la Tav. ¿Cómo son estas letras? La voy a escribir acá, a ver si me ve el muchacho para mover la pantallita. Aleph es esta. Y la Tav es esta. ¿Sí? Muchos se confunden de esta letra a la otra, que es esta. Que esta está derecha. ¿Sí? Y aquí está encurvada su patita. Entonces, este es Aleph. Luego la letra Tav. Unos lo tradujeron no como Tau. Lo mismo, nada más se diferencia en cuanto B o W. Entonces, Aleph, Tav, Bereshit, bara, Elohim, et, y luego aparece. ¿Cuántas son? Todas son consonantes, ¿eh? ¿Cuántas son en total? Pues son 22. 22 letras. Y se extiende un poquito más allá, porque se puede decir que es una referencia al bendito Mesías, que es conocido como el número 22. Y ahí también, por ejemplo, cuando se escribe su nombre de él en gematría reducida, lo voy a escribir para que tengan una idea un poquito más extensa, porque aquí se habla mucho ya de manera como está relatado la bendita Torah aquí, que aparece mucho el Mesías acá, en la vida y el suceso que se llevó a cabo con el patriarca y su hijo más amado, que fue Joseph. Entonces, yendo en cuanto a
¿Qué les iba a decir acerca de la palabra? Ay, se me fue por estar desviándome un poquito ahí. De las 22 letras hebreas en cuanto tiene conexión con el bendito Mesías, en cuanto a su nombre. Cuando se escribe el nombre del Mesías es y es uno de los problemas que ocurrió en la traducción, ¿no? Porque le dieron Jesús. ¿Saben quién? Uno de los personajes de la Biblia tiene este nombre. Pues el nombre de Josué. Sí, nada más que el nombre de Josué, esta única letrita que es la Vav, se acomoda acá en vez de enfrente de la Shin. Este es Shin. Cuando va al puntito que se llama Dagesh acá en esta parte, pues es una Shin que es equivalente a una a S y H. Y cuando está acá, pues aquí dice Yahshua. Entonces, ¿cómo se saca el código del número 22? Aquí este es 10 y luego este es 5, luego este es 300 y esta letra es 6 y esta letra es 70. Si nosotros sacamos puros números de acá, sin contar los ceros, aunque contando los ceros son 390, si no me equivoco, 370 y luego 80, 86, 91, sí, 391 en total. Uno de los códigos del bendito Mesías es 391, pero sacando en la reducción de los mismos números, se agarran nada más números sin los ceros, entonces ahí se cuenta 1 más 5 más 3 más 6 más 7. ¿Qué tenemos acá? No sé si me puede ayudar. Sí, en total, pues, contando los ceros, pero nada más 1 más 5 es 6, más 3, 9, más 6, ¿qué tenemos ahí? 15 más 7. El número 22. Aquí está mi sobrinito ayudándome. Todo aquí también, en el nombre de hebreo del Yahshua está también el número 22. Esto es muy fascinante porque cuando usted lee el Salmo 119, ahí estos traductores pues fueron guiados hasta cierto nivel limitado en cuanto al espíritu de santidad, la Ruach HaKodesh, que es traducido, o se le dio así, ¿no? El Espíritu Santo, porque ellos escriben de los 176 versos que se compone el Salmo 119, lo dividen en 8. Dividen en 8. Si usted mira ahí, ¿qué tenemos? Cuando alguien me pregunta a mí, ¿por qué nosotros tenemos que regresar al lenguaje cavernícola? Fíjense que mucha gente podría pensar eso, ¿no? No, es que ese lenguaje es donde hay más cosas, porque es un lenguaje viva. Entonces, los traductores agarran de los 176 versos y los dividen en 8. ¿Y saben cómo? ¿Qué da aquí dividiendo de los 176 versos en 8? Sale también un número 22. Número 22. Y es muy fascinante esto. Entonces, está 8. Y 8 tenemos también la semana pasada en la porción de Y envió, estuve explicando un poco esto ya finalizando el Shabbat. Si lo pueden dejar el audio, el estudio. Y ahí hablé un poquito acerca del 8. Estamos entre el número 6,
7 y 8. Ese es el que está el intermedio de los dos. 6 correspondiente a los 6 días de la semana. Y luego el 7 que corresponde al reinado del Melech HaMashiach en este plan físico. Y después de eso pasaremos en el 8. Porque en el número 119 del libro de los Salmos, ahí usted note algo muy importante, que ahí todo ese Salmos está dedicado a la elevación de la bendita Torah. Ahí dice ley, ¿no? En su traducción. Y cuando dicen, ¿por qué tengo que regresar a esa lengua cavernícola? Yo le digo, no podemos evitar así nada más porque se nos ha enseñado de que nuestro lenguaje es lo que necesitamos y nada más. Y porque hablo chino o mandarín, hablo francés o hablo alemán o hablo inglés o hablo zapoteo y ahí de lo que puedo entender ahí es nada más lo que necesito saber. Bueno, es una de las maneras muy cortas de ver las cosas sin permitir que nuestra alma se eleve más con este lenguaje, porque con este lenguaje se expande el conocimiento. La Torá, que está compuesto de los 304.805 letras, si no me equivoco, 604.000 creo que sí, 805 letras, par de conocimiento. Si quiere aprender entonces cómo penetrar en el nivel más alto del conocimiento de esa bendita Torah, de la bendita instrucción, necesita usted conocer el hebreo. ¿Y sabe dónde lo va a encontrar? Lo va a encontrar en el Salmos 119. Por el que está dividido en 22, porque abarca las 22 letras. Y si lo conectamos al Mesías, pues ahí está escondido también. Porque en ese Salmo 119, verso 105, estuvimos explicando ayer un poco acerca de que donde dice lámpara de vela es pies tu palabra. ¿Sí? Refiriéndose, o sea, tu palabra de bareja. Al Mesías, al bendito Mesías, que es la palabra viviente. Porque cuando empieza el libro de Juan, Yohanan dice, en el principio era la Dabar. Y en una traducción dice, en el principio era el verbo. Pero este término del verbo, aunque por más español o castellano que fuese, ¿dónde lo conectas con los profetas? Ningún lado. Cuando se usa de pareja tu palabra, entonces sí podemos conectarlo con los relatos de los profetas, porque los profetas dice literalmente, y vino la palabra. Hay un problema ahí porque se pone el artículo o el prefijo ahí, la. Si le quita la, el prefijo ahí, nada más diría, y vino palabra Yahweh a mí. Suena más interesante porque el que llegó y habló con los profetas fue alguien. Was someone. Fue alguien. En otros casos, escucharon. Shemoa. Escucharon. Escucharon y empezaron a hablar. Pero donde dice, y vino, sé que se presentó. Entonces, cuando Juan escribe empieza el relato, en el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Esto fue en el principio, y ahí sigue. Entonces, el número 22, en cuanto a la cantidad de años que estuvo el patriarca ausente de su hijo más amado, fue muy terrorífico. Esos años porque pues, no hubo nada de noticias
ni el Padre ni el Hijo, pero en el Zohar encontramos, en esos libros rojos, encontramos de que necesitaba el patriarca eh, esa cantidad de tiempo, igual que el, también de José lo necesitaba. Porque esto es muy importante, porque el árbol de la vida tiene 22 canales con 10 esferas. Entonces, cada una de las esferas, desde es la corona hasta el Malhut, está conectado los canales uno al otro y son también 22. Entonces, al ellos estar 22 años sin noticia de uno ni del otro, entonces ahí se elevaron bien, magníficamente. Una elevación tremenda. Una de las cosas que hay acá es, por ejemplo, en los momentos donde empiezo a regocijarme en Nishmat, mi Nishma, mi alma, no mi Nefesh, porque Nefesh se acomoda mucho en la carne. Mi Nishma se regocija cuando me encuentro a solas con el Creador. Por eso ahora aquí va a ser mi estudio, lugar de grabación, lugar donde voy a estudiar, lugar donde voy a elevar, porque no es am, recomendable que uno esté entrando en los diferentes niveles del estudio de la Torá, donde hay ruido, donde hay canciones, más si son canciones de rock, canciones corridos de la mujer, del hombre, de la drogadicción, del desastre, bueno, un montón de cosas, pura basura. Entonces, que el vecino empiece a escuchar cumbias, un montón de cosas que, o sea, solamente lo físico y el disfrute de lo físico. Nosotros necesitamos estar a solas con el Creador, uno nada más, conectando esa parte de Nishma con el Creador y penetrar en el pensamiento mismo del Creador. Aquí se habla de sueños y es cuando uno empieza entonces a recibir sueños a través de canal puro, no perturbado por el ambiente físico del mundo presente. Bueno, un saludo desde acá a la comunidad Lechem Hayem, a Aksameas Hanukkah. Sí, nos están acompañando. No, todavía no. Si quieren poner sus preguntas ahí, el Shabbat vamos a estar haciendo. Oh, perdón. No, no, vamos a estar transmitiendo en vivo porque hemos estado transmitiendo ahora durante la semana. Que mañana sí vamos a transmitir por ya Shabbat, ¿no? Por la contingencia. Si puede poner la pantalla ahí. En cuanto a lo que se menciona en el profeta Isaías 63:1, cómo el profeta mira a este ser ahí. Este Mashiach que aparece aquí en 63:1 es un Mashiach disfrazado en el reino de Edom. Sí, ahora, esto es muy interesante porque ¿quién es Edom? Y tiene otros nombres. A ver si puede cambiar la pantalla y después explico esto. Tiene varios nombres, y es de lo que no se gana entender muy bien. En la traducción de Reina Valera, Casiodoro y Cipriano de Valera, no se gana de entender los nombres en el caso específico de Saf. Se llama, uno de los nombres, Edom, ¿sí? Y luego también se llama Zeir, ¿sí? Ahora, hoy en día, hablando del tiempo moderno en la que vivimos, para muchos de los que no saben quién es Edom, hoy en día en este mundo, en Olam Aseh, en Today, Hayom, hoy, ¿quién es Edom?
Edom es Roma. O sea, esa ciudad que está adentro de Italia, tiene su propia moneda, su banco, sus leyes, es Edom. Mucha gente no sabe eso. Y no estoy diciendo esto como para despreciarlo como hombre que necesita salvación, pero sí, tiene confundidas las aguas. Le ha dado mucha tergiversación de las escrituras y no entienden lo que leen. Y gran cantidad de las religiones siguen lo que estableció en el concilio que se empezó desde el año 324 hasta el año 375, casi en el año 400. Esto puede googlearlo. ¿Cómo es que fueron estableciendo bases hasta que llegaron a desviar completamente el propósito Kodesh, el propósito santo del Creador para la humanidad? Por eso los profetas hablan acerca de su castigo y lo vemos también en el libro de Apocalipsis. Va a ser terrible. Pero ya empezó, porque necesitamos que cada uno de los que están entendiendo este misterio, que contribuyan la aclaración de lo que se cayó en una cortina de humo. Un Mesías que le quitaron Shabbat, que le quitaron el calendario lunisolar, que le quitaron las festividades. Si alguien pregunta, ¿por qué nosotros queremos judaizar a la gente? Bueno, eso es un concepto en la traducción que tiene muchas religiones y el principal que lo tiene es precisamente Edom. De ahí la gente no se da cuenta de que realmente Torah es vida, Torah es instrucción para salir de la ignorancia y aclarar todo. Y como dice el sabio Salomón, como la luz de la aurora, poco a poco hasta que el día sea perfecto. ¿Cuándo va a ser el día que va a ser perfecto? El día cuando regrese el bendito Mesías en este plan físico. Es el día que va a ser perfecto. Ahora, a pesar de que trabajaron para desviar todo, hay cierta verdad ahí. Y una de ellas es muy interesante porque sí es el Mesías el que tienen, pero un gran porcentaje grecorromanizado. O sea, en otras palabras, sin ofender la emuná, que a veces la fe de mucha gente que se vuelve muy sensible cuando se toca estos temas, pero es necesario darlo. Entonces, sin tocar la emoción de la gente de que hay mucha paganería ahí. Entonces necesitan entender y regresar a la Torá. Conocer a ese Mesías judío, a ese Mesías que celebró Hanukkah en Juan 10:22, a ese Mesías que usó talit. No sé dónde está mi taliyot, que los guardé, creo que tengo uno en la voz. No, it's all right. Ese Mesías con Shabbat, ese Mesías que celebró fiesta de las cabañas. Ahí es otro de los puntos también, porque se pasó en la traducción la palabra hebrea Sukkot como fiesta de los tabernáculos, fiesta de las cabañas, fiesta de las chozas, bueno, fiesta de las tiendas, varios nombres, pues, pero es Sukkot. Él celebró Sukkot, nació en un Sukkot. Y de ahí Pesaj. Es muy triste, pero nosotros cuando estuvimos en la religión, hijo de la que domina el mar, o sea, el mar que representa la multitud de las naciones,
Hacemos, lastimosamente, hasta el término está muy mal ahí, ¿no? Santa Cena, una vez al mes. Cuando usted va en la escritura, y aunque agarra Corintios, 1 Corintios 11, ahí esa festividad lo hacían una vez al año. Once a year. Not every month, not once a month, not once a week. Lo hacían una vez al año. Porque al año venimos a celebrar, vamos a aclarar este punto. Por ejemplo, tenemos Shabbat cada semana. ¿Cuántos Shabbat es al año, un año regular? ¿Qué tenemos acá? 48. Luego celebramos, y este punto quiero aclarar también, ya porque estamos en la celebración de Hanukkah. No sé si puede poner la pantalla ya, la menorá de Hanukkah. Perdón, tome mi café. Is anybody watching? All right, that's the... Está grandísimo. Un saludo desde acá a la comunidad Lechem Haim para Yosef. Les ama, nos ama. No, pues ya no, pues nos ha dejado solos aquí con la familia, y no sé si es por el miedo o por la pandemia, pero sí está ahí y nos va a ayer nos acompañó en uno de los estudios. Es que Les ama nos donó esta menorá de Hanukkah. Bueno, entonces 48 Shabbatot tenemos al año. Cuando, por ejemplo, empezamos el año, el primer mes, uno de los conteos en cuanto el año que controla las fiestas es, iniciemos de lo que celebraron cuando salieron los hijos de Israel de Mizraim, de Egipto, que es Pesaj. Pesaj, que es traducido como Pascua, ¿no? Pero ahí tiene sentido. Pero cena del Señor, eso está errado. Luego, tenemos después de Pesaj, contamos 7 veces 7 semanas. ¿Y qué cae ahí? Ahí cae Shavuot. Por eso cuando salieron de Egipto, celebraron Pesaj, y luego 50 días después, que es multiplicado 7 veces 7, o sea, 7 semanas, da un 49. Concluyendo el número 49, da un 50, que es donde se desata la celebración de fiesta de las semanas. ¿Por qué se llama fiesta de las semanas? Porque se cuentan 7 veces 7 semanas. Y en hebreo es Shavuot. Cuando llegaron en el monte Sinaí, entonces después de 7 veces 7 semanas, recibieron la Torah. O sea, fue después de 50 días de que ellos habían celebrado Pesaj, cuando salieron de Egipto. Fue cuando, entonces en esos 50 días contaditos, reciben la Torah por boca del Todopoderoso. Bueno, empezó el mandamiento, 2 fueron directos. Hay muchas cosas ahí, por ejemplo, ¿cómo puede ser que un humano haya escuchado la voz de ese ser tan maravilloso que hizo los cielos y la tierra? How is that? ¿Cómo fue eso? Y fue la primera vez que el hombre
escuchó la voz del Creador, de Elohim, que hizo los cielos y la tierra después de haber transmitido la caída a Adán, y se contagiaron todos. A nivel colectivo, porque si hubieron gentes que sí se presentaba él a ellos, y uno de ellos pues se llevó, ¿no? Del capítulo 5, el verso 24 en el libro de Bereshit, de Génesis, se lo llevó, lo traspasó de la materia de la casita, ¿sí? Se volvió un cuerpo que ya después se mira en Corintios, primera de Corintios 15, lo llama cuerpo glorificado. ¿Sí? Y Pablo disfrutó en parte de su vida de ese cuerpo. Pero ¿dónde estaba la base de estos hombres que creyó en el Mesías? En el mismo Mesías y en la Torá, de los que habían obedecido al Creador antes del diluvio y después del diluvio. Ellos, ya en el Brit Hadasha, en el nuevo pacto, escucharon de lo que habían disfrutado. Por ejemplo, tenemos el caso de Tomás, que era tan incrédulo, que estaba diciendo ahí, sin saber que el maestro podía entrar y traspasar las paredes. Yo no puedo creer, dice, si no meto mi dedo en las llagas de sus manos. Y cabal, traspasa la pared. Ese cuerpo nosotros estamos esperando de tener una vez más. Y es lo que el 1 Corintios 15 llama cuerpo espiritual. O sea, un cuerpo de luz. El cuerpo que tenía Adán. Por eso, cuando expliqué de Hanukkah ayer, después de celebración de fiesta de las cabañas, en el día 15, por 8 días, tenemos en ese mes, en el séptimo mes, viene regularmente 30 días. Entonces se juntan esos 30 días. Y luego el mes octavo trae 29 días. Y luego para hoy, que estamos en el día 25, si usted suma 15 más 29 más 30, da un total de 69. Ese número 69 es la diferencia que tiene la palabra luz en hebreo, que es or, con la palabra de piel en hebreo, que es or también. La diferencia nada más es que or tiene aleph, ¿sí? Y luz tiene el aleph, y piel tiene ayin. Ese vale 70 y este vale 1. Cuando usted quita, resta 1 de da un 69. Ahora, esto es muy importante, porque cuando escucharon la voz del Creador en el monte Sinaí, no aguantaron de la piel, del cuerpo físico, porque empezaron a caer muertos. Entonces, ahora la escritora no dice así literalmente, son comentarios y así está. Pero porque les digo que necesitamos conocer más el lenguaje hebreo para entender bien lo que está escondido en el lenguaje que se escribió la Torá, la ley, la instrucción. Entonces, 2 de los mandamientos les dio directamente a un pueblo, o sea, en una manera colectiva, que eran 600,000 almas, según se cree, de que eran en total, contando los ancianos y los niños, eran 3 millones de almas. Entonces llegaron en el monte Sinaí y recibieron la Torá, y luego lo que pasó en el sacrificio del Mesías en el día 14, cuando él fue sacrificado, 50 días después reciben la emanación del espíritu de santidad, Ruach HaKodesh. Recibieron. ¿Cuál es la diferencia de un suceso que había ocurrido 1300, un cálculo nada más, o sea, unos
es exacto, pero es lo que he calculado. De 1350 años a 1400 años, ¿qué relación suceso a otro suceso? Mucho. Porque cuando llegaron después de 50 días en el monte de Sinaí, ahí recibieron la Torá por escrito. Pero en el libro de los Hechos capítulo 2, ahí recibieron la Torá in the heart. In the heart. Y ahí muchas profecías se cumplió. Ay, y es lo que él desea que cada uno de nosotros, ¿sí? Que su Torá sea escrito, no en piedra, no en lujot, ¿sí? Y es lujot son de las dos tablas que estuvo después de Aarón en el arca, no en objetos materiales, aunque fueron muy elevados. No hay explicación de ese material que se usó, porque fue con el dedo de Elohim. Y entonces, pero él lo que quiere es el corazón, que se escriba ahí. Sí, no en piedra, sino que en la carne, en el espíritu, en la parte más escondida de cada uno de nosotros. Ahí es donde quiere escribir eso. Entonces, tenemos Shavuot. Luego tenemos, después de Shavuot tenemos, voy a borrar un poco esto. Después de Shavuot tenemos la que, aunque no es festividad, ¿no? Pero es momento de elevar el alma, que es en Yom Kippurim, Día de las Expiaciones, es otro. Entonces ahí tenemos Yom Kippurim, Kippur, que viene de Capará, ¿sí? Y luego tenemos, hay otras festividades. En total, tres de las que se subían en Jerusalén, que era Sukkot, también tenemos después de Kippur, ¿no? Sukkot, fiesta de las cabañas, de las chozas, de los tabernáculos, bueno, en fin, tiene varios nombres. Entonces, se agregan estas fiestas al Shabbat y luego tenemos 12 inicio del mes. Cuando usted lee el Salmos, por ejemplo, lo quiero corroborar con el texto. Por ejemplo, en el Salmos, vamos a verlo. 81 dice, toca shofar en Rosh Chodesh, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta. Shofar, este es shofar, para muchos de los que no conocen shofar, este es cuerno de carnero, ¿sí? Y se toca así. Este es el sonido de tequía. El sonido de Shebarim. El sonido de Teruá. En la traducción lo va a encontrar usted como el sonido de alarma. Sonido de alarma. Entonces agregamos 12, cuando es un año regular, 12 celebraciones de luna nueva. Entonces aquí tenemos 12 más 3 principales, 4 aquí. Parece que estoy dejando unos acá, pero vamos con estas las principales del año. Se agrega esto
Creo que son realmente 6. No sé qué me está quedando ahí, pero digamos que son 4. Cuando usted mira el libro de Joel, eh, eh, durante el reinado del bendito Mesías, todo el mundo va a celebrar esto en Jerusalén. Todo el mundo va a celebrar esto en Jerusalén. Todo el mundo va a celebrar esto en Jerusalén. ¿Y qué va a pasar los que no van a ir a Jerusalén a celebrar esto? No les va a caer la bendición de lluvia. No va a caer aguas de los Shamayim. 8 más 2, 8, 9, 10, más 4, 14. Llevamos uno acá, 5, 6. Se puede decir, entonces son 64 festividades. Ahora, aquí, parece que me falta algo ahí. Pero, esta celebración de Hanukkah no está incluido en este conteo. Ni tampoco está incluido la celebración de Purim. No está contado. Pero en esta temporada, por ejemplo, del mes de Kislev, se hace un recordatorio del milagro que ocurrió en Jerusalén en el año 140, un poquito más, antes de la venida del Mesías en este mundo presente. Entonces, pues no se cuenta de entre estas celebraciones que estos sí son mandamientos. Entonces, necesitan, volviendo al punto otra vez, hasta donde me di la vuelta, necesita la gente conocer a ese Mesías que celebró todas estas festividades. Y muchos tienen el concepto, ¿no? De, por ejemplo, son fiestas judías. Nada más porque encuentran el texto en Brit Hadasha donde dice, y era la festividad de los judíos. Y yo pregunto, si usted tiene base eso en la Torá o en uno de los escritos de los profetas, ¿sí? O de los que es conocido como Ketuvim, pues está bien. Pero si no hay base, ese texto está mal. Eso de que era la fiesta de los judíos está mal. Porque cuando uno va en el libro de Levíticos, capítulo 23, dice, estas son las festividades de Yahweh. No es del cuarto hijo de Jacob. Ellos lo siguieron guardando y lucharon en contra de la corriente de aquel entonces y a través de los siglos, y ellos lo observaban. Nada más, pero eso no quiere decir de que la festividad, cualquiera que sea del tanto que puse ahí, fuesen de ellos. No, eso son festividades de Yahweh. Bueno, entonces necesitan conocer al Mesías, no disfrazado de Edom, sino que un Mesías que conoce las festividades y talit, que use talit. Ahí hay muchos relatos que la gente no entiende, por ejemplo, donde hay relatos muy interesantes porque aluden en el caso de la mujer que había sufrido de flujo de sangre, de nidá en término hebreo, por 12 años. Eso de esta mujer, de que había sufrido esa cantidad de años, el escritor no se les ocurrió nada más de inventar esos años. Tiene que ver la cantidad exacta de esos años. ¿Y por qué? ¿Y por qué ella toca específicamente a una de las partes del manto de oración del maestro? Es que esa mujer representa las 12 tribus de los hijos de Israel. Aquí en esta porción, y habitó, Vayeshev, aquí en esta porción, por ejemplo, aparecen todos los hijos, que son 12, fueron 12. Cuando los Kohanim administraron en Beit HaMikdash,
Usaron lo que se tradujo como delantal, que en hebreo es shoham, poner shoham, esa palabra nada más de shoham tiene el código 358 igual que del título del bendito Yahshua, que es Mashiach. Tiene también un código que es 358. Por eso, entrando en esa perspectiva de que los dos hijos de Jacob fueron atendidos por el Cohen Gadol, y una vez al año entraba en Kodesh Kadashim, en el lugar sacrosanto, y oficiaba las ofrendas de animales para el perdón del pecado del pueblo, que se componía 12 tribus. Entonces, uno de los pecados que corría peligro la vida del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, es de no llevar ese delantal, ¿sí? Que ponía en su pecho, y ahí estaba encrucijada o metido las 12 piedras que representaban las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, solamente que no ponía eso, porque le ponían cadena en sus pies, por si se quedaba en silencio su entrada de él, porque todo el tiempo estaba haciendo movimiento, entonces sonaban las campanitas. Sí, si quedaba bien silencioso, es que lo fulminaban ahí. Nada más si faltaba una de las vestimentas, que eran 8 vestimentas que se ponía él. Entonces, necesitan regresar al Mesías de la tribu de Judá, el cuarto hijo de Jacob, en este caso, donde se mencionan todos los hijos de Jacob. Vamos a ir ahora, para concluir en este estudio, ya se nos hizo tarde. Toda Rabá, al muchacho que me está ayudando aquí en la grabación. ¿Sí lo tenemos ahí en la pantalla? Good, thank you. Toda Rabá, ¿sí? O más bien disfrazado en el reino de Edom. Isaías escribe 63:1 con el paralelo de Joseph saliendo de Egipto, o disfrazado en Egipto. Mire, todo esto también refleja algo de lo que ocurrió con el Mesías a través de los siglos, para que sus hermanos no pudieran reconocerlo. La gematría de las 4 palabras anteriores es 156, exactamente la gematría o la misma del Joseph. Aquí dice Joseph. ¿Quién es este que viene de Edom? En hebreo es mi se va ma Edom, o me Edom. Mi se va me Edom. También su gematría es 156, igual que la del nombre de el tzadik, el justo Joseph, que es también 156. En el Salmos 14:7 vemos donde dice, que de Sión saliera la salvación de Israel. Ahora, cuando se habla de Israel, es referente a las 12 tribus. ¿Sí? Cuando leemos, me incluyo yo, en el libro de Revelación, en capítulo 21, si usted cuenta ahí cada una de las entradas que va a tener la Nueva Jerusalén, va a tener nombre de los apóstoles, cada una de las entradas. Que cada uno de ellos representan y representarán una de las tribus de los hijos de Israel. Y yo pregunto acá, si anda cualquiera de las religiones que es la popular y sus hijos, si usted se ha ubicado en ese aspecto de cuál de las puertas entraría. Usted es testigo, usted es mormón, adventista del séptimo día,
romana, de Edom, cualquiera de las tantas religiones que existen, ¿ha pensado alguna vez en cuál de las 12 puertas que aparece en el libro de Revelación entrará usted? That's a question. Es una pregunta. Hay que pensarlo bien. En el relato de la semana pasada de la porción número 8, que fue la porción de y envió, ahí estuvimos viendo cómo nada más naciendo Joseph de la matriarca Rachel, el patriarca decidió de regresar a la tierra de sus padres. Sabían que si nosotros no predicamos realmente como se debió de hacer desde 1500 años después de la venida del Mesías, que hubo reformación de lo que fue inicialmente lo que se empezó a trazar Roma en el año 325 en el concilio de Nicea. Estos reformadores, que estoy hablando de Juan Hus, Martín Lutero, estoy hablando de Juan Calvino, todos estos reformadores, si ellos hubieran tenido en cuenta los 12 hijos de Jacob, sí que venía el Mesías. No iban a tardar mucho de estar aclarando todo lo que había ocultado Edom. Pero lastimosamente no fue así. Entonces, ahora en este tiempo que nosotros nos correspondió por la voluntad del Creador de los cielos y de la tierra, venir a este mundo en esta temporada, yo creo que es una responsabilidad más grande que la que tuvieron cuando se inició la predicación de la Besorá en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo. Y llegaron hasta en el cuarto siglo. Ya después el judaísmo empezó a formarse y a fundamentarse más porque paganizaron al Mesías, que pareciera que fuera de Edom, pero su vestido estaba rojo. O sea, por el sacrificio que él había llevado a cabo en el madero. Nada más por la vestimenta que tenía, uno puede darse cuenta, sí es el Mesías. Pero lo demás le falta, las festividades le falta, el Talit le falta, el Shabbat le falta. Participó en Hanukkah, en 10:25 de Juan, participó en esto, fue el Cordero de Pesaj, etcétera, etc, etc, etc. Si usted no está haciendo su parte en cuanto ya este campo, que la miel es mucha y los obreros poco, ya no queda mucho tiempo, porque esto cada día se está aclarando más y más. Si usted conoció al Mesías, ahí en una de las creencias que domina millones de gentes y sus hijos otros millones de gentes, entonces es hora que diga usted, ¿realmente estoy llevando a cabo lo que Pablo deseó de que pues expandiera el mundo de aquel entonces, que usó barco, usó camello, usó esto, caballo, etcétera, etcétera? No como ahora que nosotros tenemos esa gran ventaja de ponernos delante de un aparatito tan pequeño, y esto se puede ver en todo el planeta. Yo dije ahora que la gente que está en contingencia, ¿no? Y es otro de los puntos también, porque la gente está siendo castigado. Y yo en mi conclusión, quizás que Yahweh perdone si me equivoco, pero yo creo que es así, de que es porque han violado tanto los mandamientos del Quedó, específicamente el Shabbat. Porque están obligatoriamente ahora guardando los días de reposo, con temor, con pavor, con preocupación, si van a ser contagiados. Pues no hay necesidad. ¿Sí? Entonces, de llegar a ese punto,
Entonces nosotros voluntariamente tenemos que preguntar, ¿realmente estoy participando lo que fue genuino de lo que relata la vida de José con sus hermanos y de la intención que tuvieron los primeros creyentes que creyeron en el Mesías no paganizado? Eso ocurrió hasta 400 años después de la venida de él, se desvió. Y por algo estuvimos en la religión, por algo está usted en la religión. La pregunta es, ¿realmente estamos haciendo lo que debemos estar haciendo? Entonces también dice el Salmo 126:1, cántico de ascensión, cuando Yahweh hiciere tomar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Aquí habla del sueño. Joseph soñó. Estuvimos hablando en dialecto, explicando un poco acerca del sueño. A veces uno sueña y cómo se despierta uno como que si uno hubiera estado realmente ahí. Uno dice, yo pensé que no estaba durmiendo porque parece que estuve ahí. Soñé 2 veces uno de los lugares que fuimos a ver en El Salvador, que después le dije al hermano Alájele, ¿no? A Aarón, de ese lugar, y ya se ubicó él. Dice que él estuvo trabajando ahí en la construcción, no sé si era de ferrocarril o de la puente ahí, porque pues, cruza un río grande y no me acuerdo cómo se llama ese río, que hay gente pescando ahí porque hay pescados en el agua ahí. Y entonces, cuando llegamos y estuve manejando y pasamos este lugar, entonces dije yo, aquí ya había venido, aquí ya estuve. O sea que en sueño fui allá. Y así, no sé si ustedes han tenido sueños y de repente llegan a esos lugares. ¿Qué parte de ustedes o nosotros es el que sale? La parte de Neshama, no de la Nefesh. Es la parte de Neshama. Entonces después, cuando uno visita ese lugar, se da cuenta que ahí estuvo uno. Entonces, a veces los sueños, uno dice, ese sueño realmente parece que no fue sueño, fue algo real. Fue algo real. Martin Luther King, cuando la gente de color era odiado acá, no tenían derecho ni a sentar junto a los güeros en los autobuses y tenían mucho racismo en cuanto a la gente de color. Martin Luther King dijo, I have a dream. Yo tengo un sueño. ¿Y cuál era el sueño de ese hombre? De que su gente de él no sufriera más la discriminación. Y que sí, su sueño después se llevó a cabo la realidad. ¿Cuál es el sueño de usted? Jeremías en el capítulo 31, él soñó algo muy hermoso. El profeta vivió cuando la tierra de Israel ya estaba desolado, pero él sueña, si usted lee en ese capítulo 31, él sueña que cada uno de los hijos de Israel empezaron a asentarse en sus respectivas tierras. Todos los hijos de Israel. Cada uno por la cual el lugar que correspondía como cuando estuvieron juntos reinando sobre la tierra de Israel, en el reinado del rey David y parte del rey Salomón, Shlomo. Y él dijo, y me desperté y me di cuenta que fue un sueño. Entonces dice el salmista cántico de ascensión, cuando Yahweh hiciere regresar a la cautividad de Sión. De Sión, su gematría es 156 también. O sea, en otras palabras, puede decir la traducción, si lo cambiamos un poco,
La cautividad de los descendientes de Joseph, porque Joseph tiene el mismo código 156 que Etzion. ¿Quiénes somos nosotros? Muchos dirán, usted se ha convertido al judaísmo, lo judaizaron. No, that's not right. Esa es la mentalidad de Edom. Es como ha aplicado Edom la escritura y todos los hijos. This is real. Y es como un sueño. Y estamos jugando, bendito sea el Creador, bien nuestro papel en este sueño. Y ahí concluyo. Bezrat Hashem, si Yahweh nos lo permite, seguiremos mañana. Y no entré casi nada en este estudio en códigos. Pero sí empezamos entonces en esta porción de y habitó. Shalom a todos en Hag Sameach Hanukkah. Todo Rabá.